Génesis capítulo 42, por favor. Génesis 42, y vamos a ir del versículo 5 al 9, luego vamos a saltar al 14 y 15, y luego volvemos y saltamos al 22 hasta el 25. Padre, te pedimos que esta palabra nos edifique en esta hora. Edifícanos, Señor. Dile, Señor, edifícame, háblame, fórmame hoy para ser la persona que tú quieres tener disponible aquí en la tierra, y que mi vida tenga el propósito que tú has establecido. Señor, que los frutos hablen de mí, hablen de tu obra en mí, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 42, verso 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Iban a Egipto, la gente comenzó a ir a Egipto a comprar alimentos, y José era el señor de la tierra de Egipto, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, o sea, del mundo en ese tiempo. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, o sea, los reconoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, así como un poco distante, ¿no? Y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos, diga conmigo, ellos no le conocieron, no lo reconocieron. Entonces se acordó José, diga conmigo, se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, de su familia, y les dijo: espíais sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. O sea, les estaba diciendo: ustedes han venido a ver qué cosa hay aquí en Egipto. Verso 15. En esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedaos presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Un poco que José les estaba metiendo miedo a sus hermanos, ¿no? Para probarlos. Vamos al verso 22. Entonces Rubén, que era el mayor de los hermanos de José, ¿no?, de los hijos de Jacob, les respondió a sus hermanos diciendo: ¿no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Rubén estaba hablando con sus hermanos, haciéndoles memoria de cómo hacía más de 30 años o 30 años ellos habían vendido a su hermano y habían querido matarle, pero lo vendieron como esclavo y ensuciaron con sangre el manto que José había recibido de Jacob, para hacer creer a Jacob que José había muerto. Y entonces, cuando ven que las cosas les está saliendo mal en Egipto, Rubén dice: debe ser que estamos por pagar la maldad que le hicimos a nuestro hermano, sin saber que su hermano era el que estaba delante. O sea, les vino como un remordimiento, ¿no? Dijeron: esta es consecuencia de nuestro pecado. Entonces les dicen: ya se nos está demandando su sangre, porque ellos creían que estaba muerto. Verso 23. Pero ellos no sabían que los entendía José. José estaba oyendo lo que ellos hablaban, lo que ellos estaban discutiendo por miedo, porque había intérprete entre José y sus hermanos, porque seguramente que hablaban en egipcio. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó entre ellos a Simeón, uno de los hermanos, y lo aprisionó en vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino de regreso, y así lo hicieron con ellos
Amén y amén. Dale ese aplauso bien fuerte. La palabra de Dios es poderosa. Aleluya. Hemos cortado la historia, pero la puedes leer en casa. Léete ese capítulo para que podamos quizás entender un poco más esta parte de la historia que estamos viendo en este ciclo, en esta secuencia de José. Pero lo hermoso de esto es el corazón de José. Cómo José fue preparado para estar allí. Para llegar ahí hay que prepararse. Quizás nos preparamos para muchas cosas en este mundo. Nos preparamos para manejar un carro y tener licencia, otros para ser dibujantes, otros para hacer música, y nos preparamos para ser futbolistas, ingenieros, o ser mecánicos o pintores. Y nos estamos preparando para algo. Tenemos una visión, tenemos un sueño y nos preparamos. Pero mis amados, muy pocas veces apreciamos, diga conmigo, apreciamos, que necesitamos prepararnos para que Dios nos pueda usar con honra, con poder. Y Dios preparó a José. No sé si ustedes ya lo recuerdan, pero cuando José fue vendido por sus hermanos tenía entre 16 y 17 años. Y fue vendido como esclavo a Egipto. Y fue a trabajar a donde Potifar. Y de donde Potifar fue enviado a la cárcel. Y de ahí Dios lo sacó para que pudiera darle la explicación del sueño que tenía el faraón. Pero cuando Faraón pone a José por encima de todas las autoridades, porque lo que hizo Faraón fue darle toda la autoridad a José. José tenía 30 años. Así que habían pasado 13 o 12 años que José había vivido en Egipto, fuera de su hogar, desaparecido para sus hermanos y muerto para su papá. Y José se pasó esos 12 o 13 años entre la casa de Potifar sirviendo como esclavo y la cárcel, antes de que él fuera llevado a la presencia de Faraón y él le declarara lo que Dios estaba avisándole a Faraón. Así que José fue preparado. Y a veces a nosotros nos cuesta recibir preparación de Dios. No queremos que Dios prepare y se meta en el fondo de nuestro corazón y trabaje con nuestro carácter y cambie nuestra visión y cambie nuestras inclinaciones y costumbres. Pues así no nos va a poder usar ni bendecir. Pero Dios ya tenía un plan con José y por eso le dio sueños de que su familia se postraría delante de él. Era una cosa rara. Pero cuando sus hermanos vinieron y se postraron y ellos no lo reconocieron, él se acordó y dijo: ahí está el sueño que Dios me dio. Dios me ha traído a Egipto para hacer bendición. Y mis amados, nosotros somos ese José. Tú eres ese José en tu familia. Eres ese José quizás allí en esa empresa donde estás. O eres José en Trujillo. O eres José en tu barrio. Pero créame, Dios quiere José. Dios necesita José en este tiempo. Aleluya. Aleluya. Pero mis amados, para que Dios nos pueda usar con ese poder, necesitamos estar listos. Necesitamos haber madurado. Necesitamos haber cogido juicio, como dicen en Colombia. En Colombia te dicen: coja juicio. Ajuíciese, dicen. Yo cuando escuchaba eso me sonaba algo legal. Dije: uy, ¿qué pasa? ¿Hice algo ilegal? Oiga, coja juicio, me decía mi suegro. Coja juicio. Oiga, Julio, coja juicio, me decía mi suegro. Y ajuiciarse, coger juicio, y a uno le dicen: oiga, juiciosito, ¿no? Eso quiere decir: pórtate bien. Pórtate bien, ¿no? Así que si tú quieres que alguien se porte bien, dile juicioso, ¿no? Coja juicio, o sea, coja orden, coja diligencia, sea honesto, pórtate bien. Y Dios quiere que nosotros cojamos juicio, que seamos gente madura, pero eso a veces toma un proceso. Pero quiere hacerlo porque nos necesita. ¿Cómo va a salvarse más personas en este mundo si no cuenta Dios contigo? Si Dios no puede contar con tu boca y con tu corazón y con tu cuerpo, ¿quién va a ir a hablarle a la gente que nos rodea? ¿Cómo alguien podrá salvarse e impedir que pierda su vida en una locura como es el suicidio? Si no hay alguien como tú que está allí y ha sido preparado y tú le dices: no te vas a morir, cree en Jesucristo y vas a ser libre y el diablo no tomará tu vida. Pero alguien tiene que estar listo para decirle eso a alguien.
Y Dios quiere que estemos preparados, como estuvo preparado José. Y José es como un prototipo de Jesús. Fue vendido por sus hermanos por 20 monedas de plata. Jesús fue vendido por un discípulo, pero fue para salvación. Traicionaron a Jesús, lo tomaron preso, lo juzgaron y murió, pero fue para salvarnos. José fue vendido como esclavo, pero fue para que fuera preparado en Egipto por papá Dios, trabajando Dios en su corazón hasta que él pudiera llegar al punto de estar listo para que Dios lo pusiera por debajo de Faraón y fuera de bendición. Dios te va a usar, pero nos va a preparar. Diga conmigo, Dios va a preparar mi corazón. Va a sanar mis heridas. Va a quitar de mí esa vieja mentalidad. Me va a transformar para que yo pueda ser más útil y para que Dios me dé más. Diga, para que Dios me dé más, yo tengo que haberme dejado tratar más por Él. ¿Saben? Cuando llamaron a José, él tenía 12 o 13 años viviendo en Egipto como esclavo. ¿Ustedes se imaginan cómo olía José? No, ni se lo imaginen. ¿Qué ropas traía José? Las de un esclavo, las de un miserable que no vale nada. Así que cuando le dijeron, José, te necesita Faraón porque alguien ha hablado bien de ti, que tú puedes interpretar sueños. Así que tuvieron que lavarlo, y no sé cuánto detergente se gastarían en lavar a José, y le quitaron toda la mugre y le pusieron una ropa decente, y así, solo así pudieron llevarlo donde el Faraón, porque ustedes se imaginan, no se podía presentar al Faraón así como un pordiosero y oliendo horrible. Estamos hablando de uno de los hombres más poderosos y ricos del mundo en esa época, el Faraón de Egipto. Así que José no tenía nada, ningún título universitario, olía mal, no tenía ni siquiera hojotas para caminar. No se sabe cuántos meses o años no se había afeitado, o bañado, o comido bien, pero no tenía mucho que presentar este José. Pero Dios había estado trabajando en su corazón y parece que para papá él ya estaba listo. Así que Dios movió las piezas y Faraón lo llamó a su presencia y papá Dios le dijo cuál era el significado del sueño que atormentaba al Faraón. Y cuando Faraón dijo, ¿y ahora qué hago con el sueño? Y entonces José le dijo, Faraón, tú lo que necesitas es alguien que haga esto, esto y esto y esto para evitar que cuando venga la sequía y la hambruna, Egipto no muera. Y entonces Faraón dijo, sí, esa persona eres tú. No hay nadie más sabio, no hay nadie más capacitado, no hay nadie que tenga el corazón más cerca a Dios que tú. Así que tú vas a ser el hombre y nadie va a estar por encima de ti, excepto yo. Tú vas a ser debajo de mí todo sobre Egipto. Aleluya, aleluya. Eso fue tremendo. Así que él no tenía nada que presentar, pero en un segundo, de un día al otro, José era el hombre más poderoso de Egipto. La única persona más poderosa en todo ese imperio era el Faraón. Y después seguía él. Faraón se sacó el anillo. Se sacó el anillo de Faraón. Se sacó el anillo que es signo de autoridad con que sellaban los edictos. Se lo sacó y se lo puso a José. No hay nadie más alto que tú, excepto yo, en todo Egipto. Tú mandas, haces y deshaces en Egipto. Increíble. En ese momento Faraón ya a los días seguramente le dio esposa, pero no le dio cualquier esposa, le dio una princesa seguramente de la familia real, de la familia de Egipto, seguramente una hija de algún rico o de un político de influencia, bien criada, bien perfumada, bien fina, bien educada, una mujer para él, para un hombre de ese nivel. Ni siquiera era primer ministro, era más que eso. Él mandaba sobre todo Egipto. Así que usted se imagina, él no fue a vivir a una choza. Salió de la cárcel y al día siguiente él estaba viviendo en un palacio. Así que yo no creo que haya tenido ni siquiera 10 o 15 empleados. Debe haber tenido 50 personas a su disposición. Era el hombre más poderoso de Egipto. Era la persona que mandaba sobre Egipto. Decidía él qué se hacía y qué no se hacía, a quién se vendía y a quién no se vendía, qué se almacenaba y qué no se almacenaba. Dios lo bendijo.
lo favoreció, se hizo rico, poderoso. Y las naciones de la tierra iban y le decían: José, véndenos, porque hay hambruna y sequía en la tierra. De las naciones del mundo venían a hablar con José, después de que él no valía nada. Pero ¿por qué José pasa a ese estado? Porque Dios tenía un propósito con él. Y porque él se dejó preparar. Él fue humilde. Y Dios le dio la inteligencia, la sabiduría, lo ungió. Y ahora era tierra deseable. Aleluya. Aleluya. Y algo tremendo. Y nosotros somos esos José, hermano. Familia, nosotros somos esas personas que Dios ha elegido en Cristo Jesús para transformar tu vida a tal nivel que tú seas deseable, que tú contagies a otros. El imperio egipcio era un imperio idólatra. Tenían muchos dioses. Dios de la luna, del sol y no sé quién más. El león, el águila. Era gente que no tenía entendimiento del Dios creador que José tenía. Pero José le dice: Dios está contigo. El faraón le dice a José: Dios está contigo. Él reconocía que había algo sobrenatural, porque no había nadie que pudiera tener esa capacidad que la tenía José. Dios está contigo, José. El Dios tuyo es tremendo, porque nadie me había podido interpretar el sueño, y tú sí. Debe ser que tu Dios es muy poderoso. El mismo idólatra estaba reconociendo la valía del Dios que estaba sobre José. Se tiene que notar. Pero lo más importante es que un siervo de Dios, por un siervo de Dios, Egipto se estaba volviendo tierra deseable. De las naciones venían a Egipto. Como dicen en Colombia, pedir cacao. En Colombia se llama pedir cacao, es pedir chepi, ¿no? Pedir misericordia, pedir como ayuda, ¿no? Vengo a pedir ayuda, vengo a pedir misericordia, vengo a pedir chepi. Allá en Colombia dicen: está pidiendo cacao, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí viene, ¿no? Después que me despreció. De las naciones del mundo venían a comprar comida a Egipto, porque un hombre se dejó bendecir tanto por Dios, que hizo que no solamente él fuera tierra deseable, porque Faraón le echó mano y le dijo: no, yo no necesito escoger a nadie más, tú eres el hombre que yo necesito. Y Dios quiere desarrollarte, Dios quiere ungirte, Dios quiere embellecerte, Dios quiere darte la belleza de Él para que seas tierra codiciable. Alguien va a venir a decir: yo quiero que tú estés en mi empresa, yo quiero hacer sociedad contigo. Aleluya. Eso fue lo que hizo Dios con José. Faraón lo rapó. Le dijo: no, José, no hablemos más del asunto. Tú eres el hombre que yo necesito. Eres deseable, te vuelves deseable. La gente va a querer hacer sociedad contigo. Las personas te van a buscar para estudiar contigo. Las personas te van a parar en la calle quizás para que tú les digas algo. Quizás estás en alguna reunión o caminando en una plaza y alguien se te acerca y diga: por favor, dígame algo. Que yo le diga algo. ¿Qué le voy a decir? No sé, yo siento que usted tiene algo que decirme. Y entonces Dios va a mover tu corazón y le vas a decir: claro, ya sé, tú tienes angustia, pero yo te digo, yo tengo uno que libra de angustia, de muerte y de depresión. Ese es el Señor Jesús, y necesitas recibirlo en tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Somos tierra deseable. El faraón no quiso ni un segundo más dudarlo y le dijo: tú eres ese hombre, te vuelves deseable, pero no porque sepas mucho, no porque tengas un título universitario, no porque vivas en el Golf, no porque tengas las piernas largas y las pestañas largas también, no porque tengas o no tengas carro o tengas o no casa propia. No es por eso. José no tenía nada, no valía nada, estaba muerto para su familia y era esclavo. No tenía nada, pero te vuelves tierra deseable cuando Dios ha pasado por tu vida y ha seguido pasando y te has dejado a moldear por Él, te has dejado tocar por Él, y entonces te vuelves alguien hermoso, tierra deseable, y donde tú estés se va a volver deseable. En la empresa donde tú estés, en el grupo de estudio donde tú estás, le va a ir bien y la gente vendrá y dirá: por ti es que estamos aquí en búsqueda de la bendición. Aleluya. Amén. Amén.
Algo tremendo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Tenemos el llamado. Algunos dirán, yo no soy José. No, sí somos José. Porque Dios nos llamó para ser utilizados por Dios para salvación. Las naciones de la tierra iban allá a comprar alimento donde José, para no morir. La gente te va a buscar. Dios quiere que seamos tierra deseable. En el profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, verso 12, dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados. Esto quiere decir doblemente favorecido, alguien con mucha bendición, pero no es algo que tú logres con tu punche, es una gracia de papá. Es algo hermoso que Dios da, porque seréis, ¿qué dice? Tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice tu papá? Quiero que seas tierra deseable. Quiero que las naciones de la tierra, tu familia, tu jefe, tu socio, tu compañero de trabajo, quiero que la gente que vive en la otra cuadra te diga: tú eres una persona muy bendecida. Se nota en tu vida que Dios está contigo. Yo quiero caminar contigo. Quiero que me aconsejes. Dime qué hago. Te vuelves tierra deseable. Y donde tú estés va a venir la gente buscando la salida. Y tú la vas a tener. Como Dios se la dio a José, te la va a dar a ti. ¿Cómo te la va a dar? Por el Espíritu Santo. Porque tú caminas en el Espíritu. Es algo maravilloso. ¿Cómo José pudo mantenerse todo ese tiempo bajo este tratamiento de Dios? Yo creo que a ninguno aquí nos gustaría pasar por 13 años o 12 años en esas condiciones, entre servidores como esclavos y una cárcel. Yo creo que ni tú ni yo necesitamos todo eso, porque ya Cristo está en nosotros y está tratando con nosotros, ¿no? Pero Dios sí va a tratar con nosotros, porque necesita cambiar nuestro corazón, necesita hermosearnos de verdad. No, así por el ratico. No, que seamos gente constante en el corazón. Que pase lo que pase, tú respondas igual. Que si te va bien, respondes con el mismo entusiasmo y la misma convicción. Que las cosas van un poco difíciles, eres la misma, sigues con la misma actitud, sonríes y pasas derecho a lo que viene. Alguien diferente, alguien que reacciona bien, alguien que tiene ya una forma de ser diferente. Solo es posible si el Espíritu Santo está constantemente en ti. Pero hablo de algo constante. Iglesia, mi relación con el Espíritu Santo tiene que ser constante. Diga conmigo: constante, permanente. Mira, si no regamos bien, si no regamos esas plantas, si no regamos esos árboles, constantemente se van a secar. Si tú y yo no estamos irrigados por el Espíritu Santo diariamente, no vamos a poder crecer y no vamos a poder ser bendición, no va a haber fruto en nosotros. Yo creo que este José estuvo constantemente en medio de su prueba buscando la presencia de Dios y se dejó cambiar por la presencia de Dios y se volvió deseable. Y mis amados, eso es porque hay constancia. Dios quiere que seas constante buscando su presencia, que seas constante adorándole, que seas constante estando en el río de Dios, en el Espíritu, que seas constante orando. Y yo les tengo que decir, mis amados, en especial a los jóvenes y a los no tan jóvenes también, mis amados, sin oración, sin adoración, no vamos a verla. No vas a verla. Quizás seas un cristiano, sí, tienes la salvación, pero no vas a ver la gloria. No vas a ver la gloria. ¿Vas a ser un cristiano más? Y te lo estoy diciendo. ¿Vas a ser una cristiana más? Sí, con aleluya, yendo a la iglesia, sí. Tienes la salvación, gloria a Dios, tienes la vida eterna. Pero la gloria, la victoria, la honra, la abundancia, el que seas alguien que va a afectar vidas, que vas a poder impartir a otros, que vas a ser ese canal de bendición para muchas generaciones, para mucha gente, que tú vas a disfrutar de la abundancia de Dios en la tierra, mis amados, solo para los que son constantes en la relación con el Señor. Porque eso te cambia y te forma. No es que es un ratito hoy y después la otra semana. Mis amados, ahí no va a haber crecimiento. Y eso
no va a producir lo suficiente en nosotros. Pero si tú eres alguien que sabe y valora su llamado, y entonces estás yendo al río, y el río te va a enriquecer, el río de la presencia de Dios te va a cambiar, te va a capacitar, y entonces Dios va a poner sobre ti muchas cosas grandes y maravillosas para que le sirvas y te goces con Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mis amados, es algo que nos puede robar el privilegio de ser gente de influencia. Yo no quiero quedarme como un cristiano del montón. Yo se los digo. Y espero que ninguno de ustedes esté aquí con ánimo de ser del montón, porque sería una lástima, una pena que tengas una vida sin influencia, una vida anónima, que no afecte, que no enriquezca a su alrededor, que no cambie las cosas alrededor. Sería triste. Que tengas una vida ni fu ni fa. Ah, sí, tengo la salvación. No estoy bajo condenación, sí, gloria a Dios por eso. Pero no estás afectando. No estás viendo la gloria de Dios. No te estás gozando. Dios no te puede dar más. No puedes ver la abundancia, no puedes ver la gloria. Dios no te puede honrar con todo lo que Él tiene como Padre para ti. Porque no estás preparada. Porque no estás preparado. Porque no has estado el tiempo suficiente en el río para que Él pueda producir en ti lo que Él necesita para ponerte sobre las cosas. Mis amados, esa es la vida cristiana. No estamos hablando de una religión de aleluya, de venir a la iglesia y gloria a Dios. Mis amados, eso lo hace cualquiera. Pero cuando tú tienes un llamado, que lo tienes, todos tenemos un llamado. Aquí nadie puede decir: yo no estoy llamado a afectar mi mundo. Todos los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, tienen llamado de afectar el lugar donde están. Todos. El que no lo toma es porque es tibio, mediocre, porque no quiere pagar el precio de ser transformado para hacer bendición. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. No hay nada más maravilloso en este planeta que ser usado por Dios para salvar almas, vidas del infierno. No hay nada. Ni la ropa más fina, ni el carro más precioso, ni la casa más impactante. No hay nada, todo eso es una baratija. Pero cuando Dios te prepara y te usa con su amor y su poder para salvar un alma, o muchas almas o familias, mis amados, no hay nada más grande que eso. No existe, ni va a existir nada más grande que eso. Nosotros tenemos ese privilegio, como lo tuvo José. Estaba parado en el lugar para ser de salvación. No van a morir. Habitantes de Canaán, familia mía, no van a morir, porque yo pagué el precio y me dejé moldear para que papá ahora me dé la autoridad para decirles: vengan, tomen lo que necesiten, traigan a la familia, porque aquí no morirán, vamos a prevalecer. Y así fue. La familia de José llegó a Egipto y él se descubrió. Y Faraón le dijo: José, es tu familia, dales todo, dales tierras en Gosén. Fue tremendo Faraón. Cuando Faraón se entera, José ni siquiera lo pidió, él tenía la autoridad para hacerlo, pero fue Faraón que le dijo: he oído, José, que tu familia está aquí en Egipto. José, dales todo, todo, dales tierras, dales lugar, dales honra a tu padre, dale todo. Impresionante. Faraón respetaba la unción, la gloria de Dios sobre José. Dijo: ¿es tu familia? Uy, si es tu familia, lo mejor de Egipto, lo mejor de la tierra de Egipto es para tu familia, José. Porque tú, José, eres para salvación, no para aflicción. Mis amados, nuestras vidas no son para aflicción. Esposos, sus vidas no son para aflicción de sus hijos y sus esposas. Muérdete la lengua. Esposa, tú no estás allí para hacer aflicción, para traer pena y llanto y tristeza a tu esposo o a tus hijos. Muérdete la lengua. Tú naciste para ser de bendición. Que Dios te use para bendición.
con sabiduría, con entendimiento, con ternura, con misericordia, con perdón. Somos de bendición. Para eso nos llamó Jesús, para ser de bendición, nunca de aflicción. José nunca se vengó. Él lloraba porque él sabía que Dios lo había puesto allí y había pagado el precio. Dios quiere que tú y yo permanezcamos en el Espíritu. El Espíritu Santo te va a pastorear, va a sanar tus heridas, te va a dar el amor que necesitas para no ser más aflicción. Eres para salvación, eres para vida. Salmo 65, por favor, busquemos el Salmo 65, verso 9, porque es algo importante antes de ir cerrando en este día. Salmo 65, verso 9, dice, hablando del río: visitas la tierra. Está diciendo el salmista, le está diciendo a papá: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Uy, eso es tremendo. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Qué tremendo. Este versículo me lo dio en estos días el Señor. Maravilloso. Dios está hablando de su río. Está diciendo: el río es el que enriquece, el río es el que trae la prosperidad, el río es el que nos hace tierra fértil. Cambia mi corazón. El río de Dios, el Espíritu Santo, es el que enriquece y nos hace tierra de bendición, tierra deseable. Tú no lo puedes hacer. Quizás muchos van a la universidad y quieren ser buenos profesionales. Qué bueno que lo hagas y ojalá seas el mejor, que Dios te dé la unción, pero no es el camino de un hijo de Dios volverse bendición. Dios te hace tierra deseable, Dios te forma, Dios quiere a través tuyo manifestarse. Es Él a través de ti cuando tú ya no eres. Dios quiere que tú dejes de ser el que tiene el control para que Él lo tenga, y la hermosura de Dios saldrá a través de ti, y entonces te dirán: eres tú, eres tú. Eres tú la persona que necesitamos. Hay 100 acá, hay 100 con muchos títulos, pero ¿sabes qué? Eres tú la persona que yo necesito para entregarle el control de la empresa. Eres tú la persona que yo necesito para ser candidato a esa posición de autoridad. Quizás no tengas títulos, o quizás los tengas, pero tierra deseable. Cuando papá te bendice, cuando tu corazón está listo, en el río tú te hermoseas. En el río Él te va a enriquecer. En el río Él te va a hacer producir. En el río de Dios, Espíritu Santo te está esperando. El río te está esperando. El río está en ti. Familia, el río está en nosotros. No lo dejes pasar. ¿Cuántos días lo dejamos pasar y no nos metemos a Él? Quizás hacemos una oración religiosa rápida para irnos a la universidad o a trabajar porque no tengo tiempo. Se está desperdiciando el río. Entra al río. Deja que el río te enriquezca, te cambie, haga que tu tierra sea fértil, y vas a ser tierra deseable porque Él está contigo, porque Él está tratando contigo. El río de Dios es lo que José tenía. Estaba en la cárcel, pero el río de Dios estaba ahí. Tanto así que fue y llegó a ser el jefe de la cárcel. El río de Dios. Estaba en la casa de Potifar, era esclavo, y Potifar le dijo: José, todo lo que tú haces está bien. Dios está contigo, José. Todo prospera contigo, José. ¿Sabes qué? Haz todo lo que quieras aquí en mi casa y con mis tierras y mis negocios. Tú eres el mejor. Yo no me voy a preocupar de nada. El río de Dios estaba con José. Inteligencia. Inteligencia. Escúchenme. Está bien que leas, que estudies, que vayas a seminarios, que vayas fuera del país y te prepares. Claro que está bien, pero nada comparado con la inteligencia que Él te puede dar. Espíritu Santo te hace creativo, agudo,
Vas a ver más allá de lo que otros ven. Es sobrenatural, es del cielo. Claro que tienes que estudiar y saber lo que tengas que saber, pero la mayor calidad de lo que sepas viene del cielo. Viene del cielo porque es la unción del Espíritu Santo. Pero es para personas del río, personas que habitan en el río, personas que se quedan en el río. Y el río cambia el clima de las cosas. Donde pasa un río hay un valle. Si tú quieres ver un lugar verde, tiene que haber un río. Sobre todo en la costa peruana. Es desierto, desierto, pero de repente tú a lo lejos ves, ¡hay verdor, hay verdor! Ahí hay un río. El río cambia el clima. El desierto es un calor implacable y mata todo, no todo, pero mata y seca todo lo que alrededor. Pero cuando llegas al valle, el clima es diferente, está más fresquito, más húmedo, porque el río cambia el clima y hace que todo prospere, hace que todo sea útil, hace que todo sea fértil y deseable. ¿Dónde te quedas? ¿En el desierto o en el valle? Tierra deseable porque hay un río. Tierra fértil porque hay un río. Buen clima porque hay un río. El río es el Espíritu Santo. Y tú y yo lo necesitamos, pero no de pasadita. Necesitamos instalarnos en Él para que Él haga la obra con nosotros. ¡Aleluya! Es el canto de tu corazón para Él, porque lo necesitamos. Te necesitamos, Espíritu Santo maravilloso, nuestro pastor, nuestro mejor amigo. Espíritu Santo maravilloso, ese río que refresca tu hogar, el que sana tus heridas, el que cambia el clima de tu matrimonio, el que te hace alguien diferente, el que cambia tu lenguaje, el que hace que no te reconozcan de lo cambiada que estás, como a José que no lo reconocieron, como José que aprendió otro idioma, el del Espíritu. Así Dios hará contigo. Te va a cambiar la vida para que seas alguien diferente, alguien que quizás no reconozcan, alguien que quizás no entiendan, pero hay uno que te usará con poder, porque para eso naciste, para servir al Dios vivo, ser de bendición, ser para favorecer, ser para preservación de vida. Gracias, Jesús. Es el río de Dios. Búscalo, búscalo. Busca entrar a ese río en tu casa, a solas, en el altar, buscando adoración, buscándole a Él, buscando que el río se derrame y te unja y te toque para que seas la persona que Él quiere que tú seas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por ese río maravilloso que tú nos has dado. Es un río de poder, es un río de vida, es un río de sanidad, es un río que cambia, 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 cambia las condiciones. Pídelo, pídelo hoy. Dile, Señor, yo quiero ese río. Yo quiero ese río para mí. Yo lo voy a buscar. Lo voy a buscar hasta que yo sea irreconocible y sea útil para bendición. Recibe, recibe hoy. Recibe hoy. Es el diseño de Dios para ti. Aleluya. Aleluya. Capacítanos, Espíritu Santo, para ser felices. Capacítanos para amar, para perdonar, para darnos, para ser deseables. Gracias, Señor. Es el Espíritu Santo que te está esperando. Búscale, búscale todos los días. En este tiempo, más aún. Y te vas a sorprender de lo que va a hacer a través de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, Señor, gracias. Aleluya. Aleluya.
hay gloria en el nombre de Jesús. Qué poderoso. Mis amados, solo nos queda una cosa en este tiempo. Vamos a apretar el ritmo para ir al río. Quizás tengas que apartarte de ciertas cosas. Tienes que apagar ese televisor. Tienes que desconectarte del Facebook. Apaga tu celular. Corre al río. Tienes tiempo. Hay unos días para ti de chance antes que cambie el calendario. Quizás es el sacrificio que tienes que hacer. Algo del cielo va a venir si tú estás en el río. Dale tiempo de honra. No te mojes solo los pies. Busca el fondo. Búscalo. Él te va a cambiar. Él te va a favorecer. Él. Ni siquiera será tu esfuerzo, será Él. Claro que tienes que trabajar y estudiar, pero es lo que Él añade. Es lo que Él añade. Gracia y favor. Gracia y favor. Más allá de tus posibilidades. Unos días más y se acaba el año. Pero hoy Dios te está hablando. Hoy papá nos habla y nos dice: ve al río. Ve al río todos los días. En la madrugada, en la noche. Ve al río. Ve al río. Y vas a cosechar. Vas a ver mi poder sobre ti y tu casa. Ve al río y no te vas a arrepentir. Familia, somos gente del río. Somos gente del río. Nadie puede vivir fuera del río si es de Cristo. Si has nacido y el Espíritu Santo está en ti, necesitas ir al río. Necesitas ir ahí. Es nuestro hábitat. Es nuestro lugar. Dios nos habla porque nos ama. Vamos a ir a ese río maravilloso. Vamos a buscarle con todo nuestro corazón. Amén. Dale un aplauso grande a Él. Un aplauso grande para Él. La gloria es para Él. Aleluya.